conocedores de la palabra de Dios son idólatras, porque en su corazón todavía tienen cosas que no han dejado y que aman por encima de Dios. A eso se le llama idolatría. Todavía hay personas que falsamente hablan en nombre de Dios, que toman el nombre de Dios en vano, con falsedad, con declaraciones falsas. Eso es pecado, eso es quebrantar el mandamiento de Dios. Hay personas que todavía no le están, dando el tiempo a Dios que corresponde, le están robando a Dios el tiempo. Hermanos, eso Dios se los va a demandar, y un día ustedes van a tener que darse cuenta que quebrantar estos principios era algo grave ante los ojos de Dios. En esta parte, en este mandamiento que yo quiero hoy mencionar, es el quinto mandamiento que se menciona aquí. Y bueno, quisiera en este día llevarlos a una importante reflexión, hermanos, sobre todo hablar no estoy hablando solamente de un acto de desobediencia, estoy hablando de un principio que se ha quebrantado y que Dios lo ha establecido. Ese principio que una cosa es cuando una persona comete un pecado en la esfera de la conducta, sí, pero otra cosa es cuando una persona quebranta un principio, y esto es lo más grave, ¿sí? Yo creo que sin duda, si alguien se ha preguntado por qué es que Satanás no tiene perdón de Dios, por qué es que un demonio que se ha levantado o que ha pecado contra Dios, por qué esos espíritus no tienen perdón de Dios. Bueno, es que ellos no solamente han desobedecido en la esfera de la conducta, ellos han quebrantado un principio, y quebrantar un principio es hacerse daño, para siempre. Y quien ha quebrantado ese principio, es aquí donde aquí comienza todo, y de aquí parte la idea esencial de este quinto mandamiento. Primero que nada, hermanos, quiero que ustedes analicen la conducta vayan por favor conmigo al libro del profeta Isaías. Quiero que ustedes vean cómo este espíritu que quebranta el principio, diríamos así, de la sumisión, de la sujeción, el principio de la obediencia, establece su propio principio, ¿sí? Su propio principio, que es la rebeldía. Y esto parte precisamente de quebrantar la autoridad. Aquí está, quebrantar la autoridad aquí en la tierra, quebrantar la autoridad en el cielo, es lo mismo. O sea, quien quebranta la autoridad en la tierra la puede quebrantar en el cielo, y quien ha quebrantado la autoridad del cielo quebranta la autoridad de la tierra. Por eso, cuando una persona es rebelde a la enseñanza bíblica, está quebrantando no solamente la autoridad de arriba, está quebrantando la autoridad de abajo. Y vean ustedes aquí, hermanos, el pecado de Lucifer fue quebrantar la autoridad establecida por Dios. Entonces, dice el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, el capítulo 14, dice el versículo 12, hablando acerca de este quebrantamiento del principio de la autoridad. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Veamos qué principio está quebrantando aquí este espíritu maligno. Está quebrantando un espíritu
es el espíritu de la autoridad de Dios. Sí, porque la autoridad suprema de todo el universo está en poder de Dios. Entonces todos los demás, las criaturas, todos los ángeles son espíritus, son criaturas. Toda la naturaleza es criatura, el hombre es una criatura. Todos estamos, hermanos, entendiendo una cosa: el universo está gobernado por un principio que se llama el principio de la autoridad. Sí, y cuando ese principio es quebrantado, se vuelve una anarquía, se vuelve un caos, se vuelve algo que es ingobernable. Entonces, esto fue lo que hizo Luzbel, quebrantar ese principio de la autoridad de Dios. Y entonces esto es una cosa, es pecar en la conducta, pecar en esta parte, pecar en contra de la santidad de Dios. Sí, es pecar en contra de la santidad de Dios, es una cosa; pecar en contra de la autoridad de Dios es otra cosa diferente. Entonces es sin duda alguna más grave que alguien peque en contra de la autoridad de Dios que alguien peque en contra de la santidad de Dios. Las dos cosas son graves, las dos cosas son pecado. Pero ¿sabes qué? Luzbel aquí lo está diciendo la palabra: su pecado fue en contra de la autoridad. Y ese es el principio que Dios ha establecido en la tierra. Por eso el consejo, hermanos, el consejo es el siguiente. Si ustedes lo quieren escuchar, vean lo que dice San Pablo a los Romanos, capítulo 13. Dice Romanos, capítulo 13, amén. El versículo primero comienza diciendo el apóstol lo siguiente, amén. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A ver, si lo estamos leyendo, ¿verdad? Gracias. En el capítulo 13 lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Quién es el que ha establecido las autoridades en la tierra, hermanos? Dice: sométase toda autoridad, toda persona a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Y quien no se somete a la autoridad de Dios está quebrantando un principio y está estableciendo otro principio. ¿Qué principio quebranta una persona que no se somete a la autoridad de Dios? Está quebrantando el principio de la autoridad. ¿Y qué principio está estableciendo? Está estableciendo el principio de la rebeldía. Y ese principio de la rebeldía es el principio que estableció Satanás. Aquí es donde está, de verdad les digo, el meollo de todo el asunto, porque una persona puede hacer muchas cosas buenas, pero si está desafiando la autoridad de Dios, si está quebrantando ese principio de la autoridad, eso no le preocupa a Satanás. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona, aunque una persona haga cosas buenas, pero si está desafiando a la autoridad de Dios, ¿sabes qué dice? Estás dentro de mi territorio, estás dentro de mi dominio, estás dentro de mi esfera. Entonces, ¿qué le preocupa al diablo que una persona haga cosas buenas y está viviendo en abierta rebeldía a lo que Dios ha establecido? Por eso lo está diciendo aquí la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, aquí no solamente servir a Dios, no, es someterse primero. Sométase primero toda persona a la autoridad. Y aquí vamos partiendo entonces, hermanos. La primera autoridad que nosotros tuvimos en esta tierra desde el momento que nacimos, esa primera autoridad son nuestros padres. ¿Sí está claro eso, hermanos? Son nuestros padres. Por eso esta enseñanza nos habla así, con toda claridad. Lo dice, hermanos, el texto lo está diciendo en el capítulo 20 de Éxodo,
versículo 12. Quiero que lo vuelvas a repetir, por favor, esa lectura. Y si nosotros buscamos un pasaje paralelo a ello, también lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio. Pero, hermanos, esta fue la palabra que el Señor le habló a los hijos de Israel en el momento que estos salieron de Egipto, en el monte Sinaí. Allí apareció el Señor, una nube de fuego. Allí, hermanos, apareció la voz de Dios potente, estruendosa. Se escuchó y el pueblo tuvo gran temor. Le dijeron: Moisés, nosotros no queremos que Dios hable con nosotros, mejor queremos que te hable a ti, queremos nosotros escucharte a ti. Pero dice aquí, el Señor decía esto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, vayan por favor al mismo versículo paralelo que está en Deuteronomio. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, ya en los últimos, digamos, en la última etapa de Moisés, cuando estaba a punto de morir Moisés, y que la nueva generación, es decir, todos aquellos que iban a salir de Egipto, ya habían muerto en el desierto, sí, por causa de su rebeldía, de su pecado. Ahora Moisés vio la necesidad de volver a repetir la misma palabra, la misma ley. Por eso el libro de Deuteronomio no es otra cosa más que una repetición de la misma ley que Dios le había dado a los hijos de Israel allá en el desierto. Pues aquí ya en la frontera de Canaán, allí el Señor está hablando otra vez a la nueva generación. Y dice en Deuteronomio 5:16: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados los días, ¿sí? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y bueno, en realidad esta palabra de honrar significa que el hijo debe tener en alta estima a su padre y a su madre, a esa autoridad que Dios le dio, y que lo debe demostrar respeto, debe demostrar obediencia, debe de exaltar esa autoridad, porque es, digamos, nuestros padres son los que representan la autoridad de Dios aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, por esta razón se nos manda de esta manera. Y quiero que ustedes, hermanos, vayan viendo algunos versículos que nos van a ayudar a entender este pasaje, hermanos. ¿Qué más significa honrar? Vamos por favor a leer en Éxodo capítulo 27. Dice de esta manera, en el capítulo 27 de Éxodo, dice el versículo 17. Por favor, todos los que traigan Biblia, acompáñenme a dar lectura a estos versículos que son de mucha ayuda para nosotros. Dice en el capítulo 27, en el versículo amén. Deuteronomio. Sí, ¿qué dice allí? Por favor, esa lectura. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. A ver otra vez, esa lectura. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Escuchen esto. ¿Qué significa deshonrar? La parte más importante, la parte esencial, la palabra clave de este versículo es honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa de ese gran mandamiento, hermanos? Largura de vida. Escúchelo bien, este es un mandamiento que tiene una gran promesa. Y lo contrario de honrar a nuestros padres significa que los días de esta vida se nos van a cortar. Se nos van a cortar.
Lo vamos a ver cómo lo enseña la Biblia. En el siglo XX, el siglo pasado, hermanos, en aquellas ciudades, centros, focos culturales donde la ciencia empezó a destacar, la ciudad de Viena, en estas ciudades europeas, hubo un importante médico, neurólogo, psiquiatra, científico llamado Viktor Frankl. Fue el creador de promulgador de la salud mental a través de un principio que se llama la logoterapia. Allá en los primeros años de la década de los 40, cuando los nazis comenzaron a invadir Europa y que la Segunda Guerra Mundial estaba eminente y que empezó la persecución en contra de los judíos, Viktor Frankl era un judío, era un científico, era un médico científico de nacionalidad judía. Por lo tanto, su vida comenzó a correr peligro en el momento cuando el gobierno, es decir, los nazis empezaron a destruir sinagogas, a tomar presos a todos los judíos, a llevarlos a los campos de concentración. Y bueno, este médico, en un momento de desesperación, la amenaza de su vida, corría peligro, su esposa, su familia, todos corrían peligro, fue a la embajada norteamericana a solicitar una visa para emigrar a los Estados Unidos, y justamente el gobierno estadounidense le otorga una visa como un refugiado a aquel país. Sin embargo, cuando solicita una visa para sus ancianos padres, que estaban ya muy grandes de edad, la visa a sus padres le fue negada. Entonces, este hombre da un testimonio acerca de esa experiencia tan difícil. ¿Por qué? Porque era cuestión de 3 días nada más. La visa solo tardaba 3 días. En 3 días tenía que salir del país, de la ciudad de Viena, y tenía que volar hacia Estados Unidos para poder salvar su vida. Pero cuando se encuentra en la negativa de que sus padres, sus viejos padres, aquellos ancianos, no pudieron conseguir una visa, se encuentra en la disyuntiva: ¿y ahora qué hago? Dejo a mis padres y yo huyo a Estados Unidos, escapo por mi vida, me espera una carrera, un futuro brillante como investigador, como científico, como psiquiatra, pero mis padres se quedan en Viena. ¿Y qué va a ser de ellos? ¿Cuál será la suerte de ellos? ¿Cuál será el fin de ellos? Entonces se encuentra en una situación donde, ¿qué hago? ¿Me quedo a darle el último despido a mis padres, pero mi vida corre peligro? Entonces se encuentra en un momento desesperado. Dice que camina por las calles de Viena, llega junto a la plaza central y allí comienza a meditar profundamente, a analizar el pro y el contra. Quedarse implicaría correr peligro, morir, caer en manos de los nazis, y retirarse sería abandonar literalmente a sus padres y dejarlos también a merced del enemigo. Entonces dicen que regresa después de unas horas de meditación, regresa a casa de su padre, y cuando entra a la casa de su padre, él estaba muy triste y tenía en sus manos una pieza de un mosaico que había rescatado de una sinagoga que acababa de ser destruida hace unas horas por los nazis. Ese mosaico, dice, nunca en mi vida había conocido lo que era el decálogo, pero ese mosaico tenía unos signos en hebreo, unas letras en hebreo, y cuando me acerco a mi padre le digo: padre, ¿y ese mosaico de dónde lo sacaste? Lo acabo de traer de la sinagoga que fue destruida hace unas horas. ¿Y esos signos hebreos qué significan? Dice: hijo, este signo hebreo es
el quinto mandamiento de la ley de Dios, le dice. ¿Quieres saber qué es lo que dice el quinto mandamiento de la ley de Dios? Le dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días se prolonguen en esta tierra. Dice: cuando escuché esas palabras por primera vez, decidí que la vida se perdiera y quedarme con mis padres hasta el último momento. Y efectivamente, 2 días después, su visa se fue cancelada. Y una semana después empieza una encarnizada persecución en contra de los judíos. Dice que le tocó asistir hasta el último instante a su propio anciano padre, que murió víctima de una enfermedad aguda por causa del maltrato que sufrió en los campos de Auschwitz, allí en esta región donde estuvo este campo de concentración, donde dice que murió víctima de una enfermedad aguda pulmonar. Sí, su madre fue llevada por los nazis a un campo de concentración, él mismo fue llevado a otro, su esposa fue llevada a otro. Después de unos 4 años estando allí como un recluta, como un, parte de esa tortura infernal que sufrió en los campos de concentración, finalmente él fue liberado cuando los ejércitos británicos y norteamericanos finalmente obtuvieron la victoria en la parte occidental de Alemania. Pero, ¿qué pasó con su padre? Murió, su madre murió, su esposa murió, todos ellos murieron. Él da testimonio que finalmente, después de una larga y trágica situación que tuvo que vivir en esos años, finalmente logra sobrevivir. Pero ¿sabes qué pasa? Este hombre murió a los 92 años de edad. Él da testimonio literalmente, dice: a mí me tocó vivir este quinto mandamiento, tuve que poner mi vida en peligro con tal de estar con mis padres hasta el último instante. No hubo un remordimiento de conciencia al pensar que yo un día tuve que salir volando a un país extranjero y dejar a mis padres en manos del enemigo. Era una decisión difícil, pero finalmente eso fue lo que tomó como decisión. Ahora, la palabra nos está diciendo aquí, hermano, dice Levítico capítulo 19, versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Esto es lo que dice el Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no teme a sus padres? ¿Qué pasa cuando alguien no respeta a sus padres? A esa persona, a ese hombre, a esa mujer se le llama hijo contumaz, se le llama hijo de rebeldía, se le llama hijo de desobediencia, porque no solamente está quebrantando la autoridad de sus padres, también está quebrantando la autoridad de Dios. Por favor, quiero que ustedes vean lo que dice la palabra en el capítulo 21 de Deuteronomio. Capítulo 21 dice así: Deuteronomio capítulo 21 versículo 18, amén, dice: amén. Dice así la palabra, hermanos, capítulo 21, el versículo es el 18. ¿Lo tienen todos? Si alguno tuviere un hijo contumaz, aquí subraya esta palabra contumaz. ¿Qué significa la palabra contumaz? Contumaz. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, ¿cómo se distingue cuando el hijo es contumaz
o cuando es rebelde. ¿Cómo se puede diferenciar? Que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, hablándole, dice, habiéndole castigado, no les obedeciere. Escuchen, ¿qué tenía que hacer ellos? Entonces dice, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo le pregunto, hermanos, ¿por qué tomar estas medidas tan drásticas ante la rebeldía de un hijo que no solo no honra a sus padres, sino que los avergüenza, lo desobedece? Constantemente este muchacho o esta hija es movida por un espíritu de Belial, donde esto es lo que está haciendo, quebrantando ese principio de autoridad. Entonces una persona que estaba desafiando esta ley, pues, ¿cómo nos está diciendo la palabra? ¿Por qué los mismos padres tenían que tomar la iniciativa de esto y llevar a sus hijos ante la autoridad? No hay una parte de la Escritura donde se registre que algún padre o que alguna madre haya hecho eso, haya cumplido con esto. No hay una parte que se mencione que diga, familia hizo esto con ese hijo rebelde. No hay. Pero allí está la ley, allí está el principio, porque el Señor está diciendo, ¿sí?, que en su pueblo no debe haber hijos contumaces o hijos de rebelión, porque están desafiando una autoridad y están saliendo del principio que Dios estableció, que es un lineamiento de la sumisión a una autoridad, que en este caso es representada por los padres, y están actuando en acto de rebeldía, pues. Entonces sigue diciendo la palabra, ¿sí? Entonces escúchalo en el libro, hermanos, en el libro de los Proverbios encontramos muchos casos importantes que quiero que mencionemos en esta parte. Pero ¿sabes qué es lo que está diciendo exactamente allí en el libro de los Proverbios? Por favor, vayan a Proverbios. Dice en el capítulo 19, versículo 26 de los Proverbios. Vamos a ver lo que la palabra nos enseña. Proverbios capítulo 19 dice así, el versículo 26. Versículo 26 está hablando de una conducta de un hijo contumaz, un hijo rebelde, que no solamente no honra a sus padres, sino que además está quebrantando el gran mandamiento, porque dice así: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, ¿qué dice? Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Esto es lo contrario de alguien que honra a sus padres. Ahora, viene algo más grave todavía, porque la promesa del mandamiento es que si una persona, un hijo, honra a su padre y a su madre, este hijo o esta hija va a tener días prolongados, sus días se le van a prolongar en la tierra. Pero cuando un hijo o una hija se atreve a deshonrar a sus padres, entonces los días se van a cortar. Vean lo que dice en el capítulo 20.
Proverbios capítulo 20. Dice así la palabra, ¿sí? Dice así la palabra: el que maldice a su padre o a su madre, ¿qué dice la segunda parte? Se le apagará la lámpara, ¿sí? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Aquí está. ¿Sabes qué estás diciendo esta metáfora tan importante? El hombre, la persona que está maldiciendo a sus padres, de pronto la lámpara se le va a apagar y va a quedar en oscuro. Esto significa su vida se le cortará. Sí, los días de su vida se le cortarán, porque cuando la lámpara se apaga, esto es un simbolismo de que la vida se acabará. El hijo que quebranta, que deshonra a sus padres. Y quiero que empiecen ustedes a encauzar algo importante aquí. Yo en este momento, hasta este momento, solamente estoy hablando de los padres biológicos, pero ¿qué hay con los padres espirituales? ¿Qué hay con el Padre espiritual? ¿Qué hay con el Padre celestial? Estamos hablando de que el Padre no solamente es el Padre biológico, hay Padre biológico, pero hay Padre espiritual, hay Padre celestial. Sí, cuando el Señor habla del Padre celestial es uno solamente. Padre celestial solo hay uno, es Dios. Sí, Padre biológico solo hay uno, pero Padre espiritual, ¿quiénes son? Y es el mismo principio el que se está aplicando aquí. Entonces vamos a hablar de que si una persona maldice a sus padres, no honra a sus padres biológicos, no honra a sus padres espirituales, no honra a su Padre celestial, es el mismo principio que se está aplicando. Entonces dice la metáfora: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿De qué padre está hablando aquí? ¿Padre espiritual? ¿Padre biológico? ¿O el mismo Padre celestial? Hermanos, es un solo principio el que se está aplicando en esta parte. Pero vean ustedes en el 23, capítulo 23, versículo 22 de los Proverbios, dice así, dice así: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Este es el consejo, porque esto te da vida. Esto da vida porque esto es parte de la honra que nuestros padres necesitan, hermanos, recibir de parte de los hijos. Y este es un mandamiento, es un principio de vida, sí. Y más adelante lo dice en el capítulo 28. Capítulo 28 de Proverbios, dice en el versículo 24. Dice así: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del destruidor. Otra vez: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del destruidor. En el capítulo 30, capítulo 30, versículo 17, dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Otra vez, hay muerte para aquellos que se atreven a deshonrar. Los hijos del cuervo, los hijos del águila, es decir, aves de rapiña que se alimentan con cadáveres. Está hablando de muerte, hermano, no solamente muerte física, también habla de muerte espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hemos actuado con demasiada ligereza, hemos sido contumaces, hemos sido rebeldes, y entonces esto es algo que trae, por supuesto, una consecuencia letal a aquellos que quebrantan. Entonces,
La tradición de los judíos fue tan ingenioso, se inventaron ellos una tradición que los llevó a quebrantar literalmente este quinto mandamiento, y ellos le dieron más importancia a la propia tradición que ellos inventaron que al mandamiento que está establecido aquí por la palabra de Dios. Entonces, por eso el Señor reprendió duramente a aquel grupo religioso con espíritu de fanatismo, cuando ellos le dieron mayor importancia a la tradición que al mismo mandamiento del Señor. Así que, hermanos, vean ustedes lo que el Señor dice aquí en Mateo capítulo 15, ¿sí? Mateo capítulo 15 dice lo siguiente. Es alguien que decía con el propósito de evadir la responsabilidad de ver por sus padres, de cuidar de sus padres, de ayudar a sus padres, apoyarlos económicamente en el tiempo de la vejez, que decían, pues, por eso es el proverbio, aquellos que dicen que roban a sus padres y que creen que eso no es malo. Bueno, dicen, los cuervos los saquen y los hijos del águila lo devoren. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces, dice aquí en el capítulo 15, entonces, la palabra menciona lo siguiente. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre. Hay una palabra que utiliza el hermanos en el arameo, es scorban. ¿Qué significa esa palabra? Es que la ofrenda que te iba a dar yo a ti, el dinero con que yo te pudiera ayudar a ti, ya lo dediqué a Dios. Así que, padres, por favor, perdónenme, pero ya no puedo yo ayudarlos a ustedes, porque mi ofrenda para Dios es la que les pudiera ayudar a ustedes. Entonces, dicen los rabinos, si un hijo, en lugar de ayudar a sus padres, lo dedica para Dios como una ofrenda, eso ya lo hace libre de la culpa. El Señor dijo: no puedes tú quitarle a tus padres lo que vas a dar como ofrenda a Dios. Son cosas diferentes, porque Dios manda honrar a sus padres, honrarlos, literalmente como lo dice la palabra. Entonces, por eso dice aquí: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a sus padres o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso es hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Es lo que dice. Entonces, más adelante en el capítulo 19 de San Mateo, en el versículo 19, de igual manera, hermanos, se vuelve a repetir este mandamiento. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es parte de ese gran mandamiento que el Señor ha establecido en la palabra. Así que, hermanos, retomando este mismo principio, el apóstol San Pablo lo dice en la carta a los Efesios. Vuelve a tomar este principio y dice en Efesios capítulo 6, sí, capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra, amén. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas
de larga vida sobre la tierra. Porque dice, hermanos, el proverbio, que aquel que no honra a sus padres, aquel que maldice a sus padres, la lámpara se le apagará en un lugar tenebroso, lo que significa los días de su vida serán acortados. Así que, hermanos, honrar a nuestros padres, esto es lo que el Señor nos manda en este quinto mandamiento. Ahora, yo te digo una cosa, este principio no solamente se aplica a la vida de un padre o de una madre biológica, también está hablando, hermanos, en la vida espiritual. Mira, hoy en día el espíritu de Luzbel, el espíritu de rebelión, el espíritu de deslealtad está, hermanos, está en todo lugar, está moviéndose por todas partes. Y yo creo que, hermanos, sin duda alguna, aquellos líderes que nos compartieron la palabra, aquellas personas que nos enseñaron el camino de Dios, merecen también nuestro respeto, nuestra honra, hermanos, porque ellos son nuestros padres espirituales en el sentido de la palabra. Escúchalo bien. Si tú valoras este principio, sepas que estás, digamos, atribuyendo a tu propia vida un legado de lealtad y muy importante en tu vida espiritual. Hay personas que hablan mal de sus líderes y esas personas están enfermas, no tienen el más principio de lealtad y de honra. Hay personas que hablan mal de sus propias iglesias, donde nacieron, donde crecieron, donde se han alimentado, donde han vivido todos estos días. Esas personas están enfermos, están a punto de morir, están a punto de que la lámpara se les apague y en la densa oscuridad por causa de que no respetan esa madre, esa iglesia que un día les vio nacer y les ha ayudado a crecer. No la están honrando. Hay personas que en lugar de, hermano, honrar a sus iglesias, en lugar de valorar sus iglesias, de cuidar sus iglesias, las están deshonrando, les están dando la espalda. Eso es en contra del principio que Dios ha establecido. Si tú reconoces que has fallado en esto, hoy te digo una cosa, amado hermano, estamos a tiempo de que nosotros pidamos perdón a Dios, que reconozcamos que este principio de honrar a nuestros padres biológicos, a nuestros padres espirituales y a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, es un principio de vital importancia y que esto te va a traer vida, te va a traer vida. Entonces no puedes tú un día salir de la casa de tu padre o de tu madre porque eres un joven o una joven con una conducta contumaz o rebelde, porque sepa que quien hace esto trae consecuencias a su vida, sí, y si trae consecuencias a la vida personal, pues igual, hermano, las iglesias estamos bajo ese mismo principio. Tenemos padres espirituales, tenemos líderes espirituales, tenemos autoridades espirituales que nosotros debemos lealtad y que tenemos que estar sometidos a esa lealtad. ¿Y sabes qué? Tú tienes que honrar a tus padres. Tal vez tú puedes identificar con mucha facilidad quiénes son ellos. Pero quiero decir que el momento cuando tú reconoces que hay una autoridad espiritual en tu vida y que tú aprendes a estar bajo sumisión, esto te trae a ti la bendición, hermanos, te trae bendición, porque así lo dice claramente la palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero maldice a tus padres
y verás cómo los días de tu vida biológica, de tu vida espiritual se acaban. Te vas a enfermar. Entonces no vamos a quebrantar este mandamiento, no vamos a jugar con estos principios, porque quebrantarnos es quebrantarnos a nosotros mismos. Yo le debo lealtad hermanos, a mis padres, sí, yo le debo lealtad a mis líderes espirituales, le debo lealtad a mis autoridades, sí, les debo lealtad, y Dios me libre que un día yo caiga en lazo del diablo. ¿Sabes por qué? Porque esto sería, hermanos, desobedecer mis autoridades, desobedecer a mis líderes, sería estar desobedeciendo a Dios mismo, es quebrantar este mandamiento y es quebrantarme a mí mismo. Entonces, creo que, hermanos, todos nosotros pasamos por tiempos difíciles. A ver, hay hijos que no les gusta que sus padres le llamen la atención y dicen: mejor me voy de la casa, mejor me salgo. Aquellos hijos que tomen esa decisión equivocada, un día no solamente van a recibir con creces la recompensa, sino que en esta misma vida el resultado lo van a empezar a cosechar. Pero cuando uno tiene problemas, hermano, en la vida espiritual, en las iglesias, con los líderes, a veces lo primero que dicen: mejor me salgo de la iglesia, mejor me voy a otra iglesia, mejor me busco otro concilio. Y si eso fuera la solución, hermanos, qué bien, resuélvelo. Pero te voy a decir una cosa: eso en absoluto te va a ayudar, porque primero te estás dañando a ti mismo. Segundo, estás cometiendo una deshonra contra aquellos padres o contra aquella madre que un día te vio nacer y crecer. Acuérdate del momento que tú hiciste ese compromiso con Dios y que hoy el Señor quiere que tú vuelvas a retomar en tu corazón ese principio de autoridad. No peques en contra de la santidad de Dios, no, pero tampoco peques en contra de esa autoridad. Y eso es lo que dice el mandamiento: honrar a nuestros padres es honrar a la autoridad de Dios, hermanos. Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies en esta noche. Yo espero que tú hayas entendido este mandamiento que es de primera importancia a nuestra vida, y que si tienes que pedir perdón a Dios, lo hagas. Si hay algún hijo que quiera pedir perdón a sus padres, lo haga. Si hay algún que quiera pedir perdón a alguno de sus líderes, hágalo. Pero ¿sabes qué? Vamos a reconocer, primeramente, vamos a reconocer que nosotros no podemos vivir, hermanos, desafiando este principio que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Por favor, en este día, cierra tus ojos. Oramos en este momento. Padre Celestial, toda la gloria y la honra sea a tu nombre, Señor maravilloso. Hoy reconozco, Señor, reconozco que en un momento, Señor, de impulso, en un momento de destrucción impulsiva, Señor, ¿cuántas veces hemos actuado con ligereza? Hemos actuado pensando que las cosas, Señor, se resuelven de una manera impulsiva, impetuosa, desafiando aquellas vidas, Señor, que en estos días se han acortado, aquellos que hoy se encuentran ya bajo esa corta situación en sus días en esta tierra, Señor, que por causa de que desafiaron esa autoridad en la tierra, nuestros padres, Señor, que son esa figura tan importante para nosotros, hoy estoy pidiendo, Señor, perdona todo pecado de rebeldía, perdona todo pecado, Señor, de desobediencia, perdona todo aquello que